Buenas a todos. Esta es una clase de educación artística, clase del profesor O'Connor para los alumnos de tercer año, concretamente de la ES11 de Almirante Brown, los chicos de tercero segunda, de la ES13 de Almirante Brown, los chicos de tercero segunda, tercero cuarta y tercero quinta división, de la ES41, los chicos de tercero B, la 41 de Bursaco, y de la ES26 de Gleu, los chicos de tercero B también. Esta es una clase de dibujo, ¿sí? Concretamente vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo en clases anteriores. Vamos a poner un poquito de música. Saludamos a Sagarlasti. ¿Cómo le va, Sagarlasti? ¿Cómo está esta semana? Se encuentra tranquilo y bien, por lo que veo está dispuesto con la clase. Muy bien. ¿Cómo estuvo con los trabajos? ¿Se salieron bien? ¿Más o menos? Tampoco se desmerezca. Estaba poniendo esfuerzo, lo hizo bastante bien. Bien, decía, vamos a continuar con lo que veníamos aprendiendo, con lo que es el dibujo de figura humana, ¿sí? Recuerden que estamos aprendiendo uno de los tantos métodos que existen, ¿sí? Métodos que nos permiten dibujar la figura, un poquito más abajo si es posible, dibujar la figura como se vería aproximadamente, así como la vemos en la realidad, ¿no es cierto? Hay infinitas formas de dibujar figura humana. Lo que estamos aprendiendo son los cánones de belleza que los griegos ya 4 siglos antes de Cristo se dieron cuenta que se cumplen, proporciones que se cumplen en la figura de cada persona, ¿se entiende? Así que bien, es lo que vamos a aprender, esas proporciones concretamente para que las figuras que nosotros dibujemos queden proporcionadas y se parezcan a una persona más o menos de forma y tamaño, lo que podríamos llamar normales. Después podríamos estilizarlo, hacer caricaturas, hacer anime, cualquier tipo de estilización que generalmente confluyen en potenciar la expresividad de esa figura, darle un estilo. Pero bueno, primero vamos a aprender lo que es más básico, que es concretamente esto que llamamos cánones de belleza en la figura humana, ¿sí? Estuvimos analizando la cabeza de frente y de perfil, ahora vamos a analizar el cuerpo entero, cómo se dibuja el cuerpo entero. Hoy es día 7 de abril, esto es educación artística. Yo soy el profesor Carlos O'Connor. Y nuestro tema de hoy es el de la figura humana completa. Pero concretamente lo que vamos a hacer como primera aproximación al dibujo de figura es hacer un esquema, una suerte de esqueleto, de robot, ¿sí? De muñeco, que cumpla con esas proporciones en cuanto a la altura y al ancho de la figura humana que vamos a dibujar, ¿sí? Por eso voy a aclarar aquí, lo que vamos a hacer hoy es un esquema proporcionado. Luego de aprender este esquema, a representarlo y que nos quede proporcionado sin perder las proporciones, vamos a completar la figura con el resto de la musculatura, la vamos a hacer completa del todo. Esquema proporcionado, ¿sí? Muy bien. Vamos a partir de un eje central. Ustedes en su hoja, cuando terminen el trabajo hoy, la van a colocar de forma apaisada. Aquí vamos a dibujar un esquema completo de pies a cabeza, ¿sí? Y luego acá al lado vamos a tratar de hacer 4 poses distintas de ese esquema de buen tamaño, ¿sí? Tratando de que esté en movimiento, pero que no se pierdan las proporciones. Lo voy a aclarar al final del video, de todas maneras. Decía, voy a empezar haciendo, como quien diría, si tuviera la hoja de carpeta, esto, un eje vertical, un eje para basarme, para tener como referencia, poder medir sobre él, dividir en proporciones iguales, en partes iguales. ¿Sí? Supongamos que yo voy a comenzar allí y a terminar acá. Si estuviera la hoja haciendo el trabajo, lo haría aproximadamente de ese tamaño, de buen tamaño, sin que me vaya de medidas de la hoja en cuanto a la altura, pero ocupando una buena cantidad de espacio. Muy bien, resulta ser que las personas
A medida que vamos avanzando con los años, ¿sí? Con el tiempo, con el que se va desarrollando nuestro cuerpo, va cumpliendo con ciertas proporciones, ¿sí? No son las mismas proporciones las que tiene un bebé o un niño que las que tiene un adulto en cuanto a su figura corporal. Cuando un bebé nace, aproximadamente de este tamaño, tendrá una cabeza que ocupará una cuarta parte de su altura total, ¿sí? Es decir que es como si a mí en este momento yo tuviera una cabeza que me llegara de aquí hasta aquí. Esa es la proporción que tenemos cuando somos bebés, ¿sí? Claro que luego, como quien diría, va creciendo, se estira más el cuerpo que la cabeza hasta llegar a la adultez. Se calcula aproximadamente a los 22 años, la madurez física completa, que es cuando dejan de crecer las clavículas, cuando ya esto es lo último, estos huesos, es lo último que se va a ir desarrollando en nuestro cuerpo. Cuando llegue a su medida final, esa es la medida final de esa persona, la máxima medida en cuanto a su altura y a su ancho con respecto a su esqueleto, ¿sí? Es la proporción que tiene ya de adulto. Y esa proporción de adulto consiste en que nuestra cabeza, concretamente la altura de nuestra cabeza, entra en toda nuestra estatura, ¿sí? Desde donde comienzan mis pies a donde termina mi cabeza. Esta medida, la que tengo acá, que es la que mide mi cabeza, entra exactamente 7 veces y 3/4. Es esa misma medida repetida 7 veces y casi otra vez más, 7 y 3/4. Nosotros vamos a usar una proporción de 8 cabezas de alto. ¿Por qué? Porque es más fácil de dividir en partes iguales, es un número par. Y es casi idéntico, nos va a quedar en todo caso la figura levemente estirada, tirando a una persona como sobresaliente en cuanto a su altura, ¿sí? Pero muy aproximada a lo que se vería en realidad. Así que vamos a manejar una proporción, recuerden, de 8 cabezas de altura, ¿sí? 8 cabezas es la altura que va a tener este esquema que nosotros vamos a aprender a representar. 8 cabezas de altura. Muy bien. Tengo que dividir en 8 partes iguales. Si yo divido sucesivamente en mitades este segmento que queda comprendido entre las dos líneas que hice, este segmento dividido en mitades sucesivamente, voy a obtener sí o sí 8 cabezas, 8 partes iguales. Primero debo dividirlo a la mitad. Voy a observar, siempre me conviene alejarme un poquitito de la hoja para observar en general y calcular a ojo, porque no vamos a usar nada de regla para todo esto. Tenemos que aprender así, a ojo, esas proporciones, a reconocerlas, a manejarlas. Bien, sería absurdo estar dibujando figura humana utilizando una regla para hacer todo esto. ¿Se entiende? Así que, bien, vamos a tener en consideración de cuál sería la mitad de ese segmento, ¿sí? Yo observo y para mí está más o menos por aquí la mitad de ese segmento, más o menos exactamente allí, ¿sí? Lo puedo comprobar porque podría haberme equivocado, en cuyo caso puedo corregir, tengo una goma para borrar, un borrador. Por ejemplo, con cuartas lo voy a hacer yo. Ahí entrarían justito 2, 1, 2. Y si no está exacto, está casi. Vamos a comprobarlo otra vez. Allí 2 partes iguales. Aquí, que prácticamente me fui levemente arriba. Ahí estará exacto. ¿Se entiende? Ya tengo 1 y 2 partes iguales. Miden lo mismo. Tengo que tener 8. Así que vuelvo a dividir cada una de esas partes al medio, ¿sí? Ahí. Y acá. A ver ahora. Eso está bien. Esto está bien. Ahí tengo 4 partes iguales. Si ahora cada una de esas partes las divido al medio, voy a obtener 8 partes iguales. Tendré una proporción bien calculada de 8 partes iguales. Este segmento, el primero, lo divido a la mitad. Con el segundo hago lo mismo, con el tercero hago lo mismo y con el cuarto hago lo mismo. Si todo está bien, yo tengo 8 partes iguales. ¿Sí? Desde arriba hasta abajo.
en la primera de las 8 partes iguales que hemos calculado, ¿sí? Vamos a dibujar concretamente lo que sería la cabeza. Con esa forma esquemática que ya hemos aprendido 2 clases atrás, cuando la hicimos de frente, ¿sí? Como de un huevo de gallina, más redondeado arriba, con la punta más delgada hacia abajo, ¿sí? Esa será una proporción adecuada. ¿Está bien? Esto lo vamos a colocar exactamente aquí. ¿Por qué? Porque esta va a ser la altura, concretamente, de la cabeza. Y vamos a ir marcando cada parte con qué se corresponde con respecto a una figura completa. ¿Sí? Ya dijimos la primera, concretamente la cabeza. La cabeza está allí. Vamos a dibujarla, es muy importante que la proporción, vamos a ponerlo más claro de ver, aquí más arriba, la proporción entre el ancho y el largo de una cabeza sea correcta, ¿sí? Porque del ancho de la cabeza vamos a calcular, por ejemplo, el ancho de las espaldas, ¿sí? Así que esta proporción entre la altura, esta relación entre la altura y el ancho máximo de la cabeza, es muy importante que no la perdamos, ¿sí? Vamos a corregir aquí entonces, a esta altura, la cabeza y la vamos a dibujar. Aproximadamente ahí. Si lo hago muy ancha, me va a quedar toda la figura muy ancha. Si la hago muy delgada, me va a quedar toda la figura muy delgada. Tengo que tener cuidado de conservar esa proporción, porque de eso es de lo que se trata básicamente el estudio de figura a partir de ahora, de aprender a conservar las proporciones, aunque las cambiemos de posición a las partes del cuerpo según la pose que esté adoptando la figura en ese momento. Allí tenemos una cabeza bastante bien proporcionada. ¿Eh? Ahí estamos. Bien, concretamente va a ser el ancho de la cabeza. ¿Sí? De aquí hasta aquí. Para el ancho de la espalda tengo que agregarle más o menos esa medida, un poco menos, una cuarta parte menos hacia cada lado. Es decir, si este es el ancho, aquí sería una parte más, bien, una cuarta parte menos. Por esta altura, por aquí va a terminar, sin dudas, el ancho de espalda. Aquí debo hacer una aclaración, el varón tiende a tener más ancho de espalda que de caderas, cuando la mujer tiende a ser al revés, menos distancia entre hombro y hombro y más distancia total entre caderas, ¿sí? Yo voy a hacer lo que se correspondería con la figura masculina. Pero de todas maneras, para dibujar luego musculatura y demás, cualquiera de los dos sexos con este esquema sirve perfectamente, ¿eh? Bien, ese será entonces ahora el ancho de espaldas. El ancho de la espalda. Es el ancho máximo del cuerpo en una figura más o menos armoniosa, ¿sí? Bien, toda esta parte, lo que ya sería el torso, lo que va entre el cuello y la cintura, es lo que se llama caja torácica. Esta parte de arriba donde están las costillas es lo que entendemos como caja torácica. Aquí lo vamos a representar como un cierto óvalo, justito desde abajo de la cabeza, incompleto en su parte inferior, ¿sí?
esta zona sería ya lo que entendemos como abdomen, el comienzo de los músculos del abdomen, ¿sí? Pasa un poquito más abajo de la segunda cabeza. Aquí tenemos segunda cabeza desde arriba hacia abajo contando. ¿Qué es la altura de los pectorales? Los músculos del pecho. Los músculos del pecho avanzan levemente un poquito más abajo de la segunda cabeza. ¿Está? Toda esa zona la vamos a representar luego de trazar lo que sería el sector de la musculatura de los hombros. Como verán, lo estoy apoyando casi en la segunda cabeza, pero lo hice levemente separado de la primera, ¿sí? Vamos a dar un cierto espacio para el cuello, que tiene el ancho de la mandíbula, recuerden. ¿Sí? Aquí vendrán las clavículas, el comienzo de la caja torácica donde asienta el cuello, levemente inclinadas hacia arriba a medida que vamos hacia afuera. Se van formando solo, ¿no es cierto? Bien, aquí donde termina el mentón, exactamente ahí, donde termina el mentón, ahí empieza el borde de la espalda y no más abajo, ¿sí? No es correcto dibujar la figura con el cuello de esta manera y los hombros más abajo que el mentón. No, esta distancia está mal. Desde aquí tiene que salir el ancho y el borde de la espalda. ¿Se entiende? Ahí estarían las clavículas. Eso es muy distinto, si no nos va a quedar una figura con la cabeza muy alargada, ¿sí? El cuello muy alargado. Bien, aquí entonces esta es la zona de pectorales, la voy a bordear, dije, un poquito más abajo de la segunda cabeza, tiene que llegar, viniendo en diagonal desde el hombro, esa será la zona de pectorales. Aquí el borde de la espalda, ¿ven? Voy bordeando el esquema que he preparado. Ahí lo voy armando proporcionado. ¿Se entiende? Muy bien. La columna vertebral vendrá en el medio. Tercera cabeza, la altura de los codos. En las extremidades superiores, es decir, el brazo, como decimos vulgarmente, brazo. En realidad no estamos hablando correctamente. Brazo es desde el codo hasta el hombro. Esto se llama brazo. Aquí hay un solo hueso muy firme dentro, el húmero. Y una serie de grupos musculares, el bíceps, el tríceps. Y esto, de entre el codo y la muñeca, sería lo que conocemos como antebrazo. Aquí tenemos dos huesos, no uno solo, cúbito y radio, ¿sí? Dos huesos que son muy especiales, se pueden cruzar entre sí para que podamos girar la mano. Es la única parte del cuerpo donde podemos hacer eso. Nosotros no lo vamos a representar hueso por hueso, ni mucho menos, pero sí vamos a conservar esas proporciones para indicar la primera sección de la extremidad superior, lo que es concretamente el brazo, ¿sí? Bien, la cuarta, vamos a hacer espacio aquí, cuarta cabeza, la pelvis. La pelvis, la mitad del cuerpo, la cintura, decimos también, quedaría justito arriba de los órganos genitales, concretamente, ¿sí? La mitad del cuerpo, aquí las caderas, huesos donde enganchan lo que ya van a ser las piernas, el fémur, hueso más largo, más fuerte del cuerpo, ¿sí? Vamos a representar esas caderas como si fueran dos discos cilíndricos, chatos, en posición diagonal, ¿sí? Es decir, cuarta, aquí. Empezando más arriba de la cuarta cabeza, más cercano a la tercera y terminando un poco más abajo. Aproximadamente ahí. Y así. Estoy haciendo esto. Concretamente. ¿Sí? Muy bien. Ya podemos unir todo aquí. Sin que sea muy ancho. Es un esquema. Nos servirá de columna, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Podemos hacer un poquito más ancho aquí la zona de la caja torácica. Ahí está. Primera, segunda hasta el pecho. Tercera hasta el ombligo, que son la altura de los codos.
concretamente. Cuarta, hasta la pelvis. De la pelvis para abajo tenemos las piernas. ¿Sí? Las piernas ocupan justamente la mitad del cuerpo, son 4 cabezas más. En la quinta cabeza terminarían los brazos con las manos extendidas. Las personas con el brazo extendido hacia abajo llegan nuestras manos mucho más abajo que la cintura. Concretamente hasta la mitad entre el muslo, que sería esta parte. Aquí la sexta cabeza, las rodillas. Aquí yo tendría que ya ir representando esquemáticamente las rodillas de esa persona. Y todo este tramo es el muslo. Hago casi como quien dibujaría por dentro el fémur. ¿Sí? Recuerden que es la estructura interna lo que estamos estudiando. La forma externa de la figura humana se corresponde con las proporciones que vienen de la estructura interna, que concretamente es el esqueleto. Nuestro esqueleto es el que tiene esas proporciones. ¿Se entiende? Decía entonces, por eso hay una relación entre el alto y el ancho de la persona. Hasta la quinta llegarán brazos y manos completas. ¿Cuánto mide una mano? Una mano mide aproximadamente lo mismo que una cara. 3/4 partes de una cabeza. Es decir, que si tiene que terminar, por ejemplo, aquí la mano, de este lado, bueno, pues va a tener que empezar como a esta altura. Y todo esto, que es un tramo de una cabeza y un cuarto, es el antebrazo. ¿Sí? Lo voy a representar aquí de forma esquemática, lo que sería el antebrazo, y luego, también de forma mucho más esquemática aún, la mano. La mano tiene sus vericuetos para dibujarla bien, se estudia aparte, especialmente. La vamos a hacer más o menos marcando lo que es el pulgar y el índice, que quedarían por delante en una figura así, erguida, con los brazos al costado y las manos paralelas al cuerpo. Lo mismo hago desde el otro lado. Ahí tenemos esa figura cada vez más avanzada. ¿Sí? Ahí la limpio un poquito. ¿Sí? Muy bien, sexta, séptima, a la altura de las pantorrillas, músculos de la última parte de la pierna, ¿sí? Que sería como esta parte. Concretamente, tienen la misma estructura las extremidades superiores que las inferiores, ¿sí? Los músculos que llamaban los gemelos, las pantorrillas, ¿no es cierto? No lo vamos a representar ahora, pero sí en la próxima clase que vamos a hacer con toda la musculatura. Allí quedaría la sección de lo que sería concretamente la pierna, muslo y pierna, ¿sí? Incluye la pantorrilla. Y luego, hasta llegar a la octava, los pies apoyados en el suelo. Los pies no van justamente de frente, sino que van en un ángulo levemente girado. Allí tenemos un esquema de una figura completa que está proporcionada. Seguramente que yo sobre ella podría dibujar una persona con toda su musculatura y demás, completándola, que me serviría exactamente para que me quede lo que entendemos como humana, ¿sí? Que no es lo mismo que humanoide, es algo parecido pero no igual. Vamos a un ejemplo simple, una de estas ya en movimiento. Por ejemplo, como ustedes van a hacer acá, van a hacer esta completa. Ustedes van a copiar esa, procurando que les quede cada parte a la altura que les tiene que quedar y que tenga una forma o muy similar o idéntica, si lo logran, ¿sí? Que se hace una buena aproximación. No es que esta esté perfecta, pero sí está muy aproximada. Decía, perfecto, es un término un poco difícil de abarcar. Una aquí completa y acá vamos a hacer más pequeñas, por ejemplo 4. Doy un ejemplo de eso, ¿sí? Supongamos a alguien que está saludando, levantando un brazo. La idea es que yo pueda dibujar una figura esquemática moviéndose sin perder las proporciones. Si separo el brazo, que me quede de todas maneras proporcionado. Si muevo la pierna y demás, agarraste y atento ahí, ¿sí? No se desconfíe, usted vaya por partes, despacito. Esto es una práctica. Que nunca deje de ser un juego, se agarraste. Recuerde que es importante. Cabeza, buscando conservar la proporción entre alto y ancho. Supongamos que aquí entonces tengo el cuello y ya voy a trazar aproximadamente lo que sería la caja torácica, ¿sí? La zona de las clavículas.
¿Ah? Los hombros, musculatura del hombro, pectorales. Voy construyendo mi figura. Todo esto con su eje, por supuesto, central, que sería la columna. ¿Está? Yo aquí ya puedo representar las caderas. Esta distancia que estoy dejando tiene que ser similar a esa, ¿sí? Aunque le esté cambiando de posición. ¿Está? Y ahora voy a girar, por ejemplo, los brazos sin perder la proporción adecuada. Supongamos que aquí está levantando un brazo, su mano esquemáticamente representadas. Procurando no perder, si yo la estiro tendría que llegar hasta la quinta cabeza. La medida de lo que es el muslo tienen que ser 2 cabezas de estas. Así que por aquí tengo una, por aquí tengo la otra. ¿Está? Antebrazo de una mano, puedo cruzarla por ejemplo. Ahí tengo otra. Esta misma medida hacia abajo. Acá tiene que terminar esa figura. Ahí tengo una figura proporcionada. ¿Se entiende? Podría ser un violinista tocando el violín, si quiero. Vamos a hacer otro en movimiento. Alguien corriendo. Visto de costado. Siguiendo el mismo esquema. Voy a correr, lo primero que adelanto siempre, lo que regula todo movimiento del cuerpo humano es la cabeza. Corro. No puedo correr con la cabeza para atrás. Lo primero que hago cuando voy a correr instintivamente es adelantar la cabeza. Toda la columna queda en diagonal. Voy a conservar una diagonal general. ¿Se entiende? El movimiento del ser humano, el desplazamiento, tiene el mismo esquema que el de cualquier otro cuadrúpedo. ¿Sí? Cuando avanzamos el brazo de un lado, avanzamos la pierna del lado contrario. Retrocede el brazo del lado contrario y retrocede la pierna del mismo lado. Cuando cambio de posición y la invierto, ahí doy un paso. Y así corro. No caminamos o corremos con un brazo y una pierna del mismo lado. Sería imposible. ¿Sí? Debemos cruzar los ejes de los hombros y de las caderas. Así que si este brazo está atrasado, a este lo voy a avanzar un poquito. ¿Sí? Aquí las caderas, este brazo se estaría retrasando y este se estaría adelantando. Así que abajo tengo que hacer al revés. Adelanto ya un poco esta cadera, hago retroceder la otra, avanza la pierna de esta persona que se está desplazando. Procuro conservar las proporciones. ¿Sí? Por más esquemático que sea, vamos a darle más velocidad a esa carrera. ¿Sí? Esta avanzó, la otra va a retroceder. ¿Se entiende? Sobre eso yo puedo dibujar una figura completa, bien hecha. Podría bien agregar musculatura, detalles. Nariz de esta persona es un poco pequeña, pero vamos a de todas maneras detallarla. Supongamos un jugador de fútbol que va corriendo y llevando la pelota. Ahí lo voy completando, ¿se entiende? Aquí quedaría su short de fútbol. Y ahí está ese jugador llevando la pelota a la carrera. ¿Se entiende para qué sirve? De estos esquemas ustedes van a hacer cuatro posiciones distintas. Invéntenlas ustedes. Puede estar bailando, puede estar dando un golpe, puede estar saltando, puede estar encogiéndose. Dije 4 hacemos de estas. ¿Está? Sin demasiado detalle. El esquema
completo, ¿sí? Aquí las vamos a colocar las demás en 4 posiciones distintas. ¿Está bien? Ustedes van a hacer este trabajo y me lo van a enviar como siempre a mi mail. Yo lo voy a observar, ustedes me mandan fotos de cada uno. Recuerden, muy importante, no dejen de poner nunca nombre, apellido, curso y colegio, porque tengo muchas listas y si no es muy difícil encontrarlos en las listas para poder ponerle su nota. ¿Está? Nombre, apellido, curso y colegio, pones en tu mail, me lo vas a enviar a mí, a esta dirección que te voy a poner acá. Carlos A. O'Connor, con 2 N's, ¿sí? N de niño, Carlos A. O'Connor. Sagarlasti, no me tape, si es tan amable. Siempre en el medio, Sagarlasti, por H o por B. Arroba yahoo.com.ar. ¿Se ve ahí completo? ¿Sí? Muy bien. carlosaoconnor@yahoo.com.ar. Me lo envían ahí, le ponen nombre, apellido, curso y colegio, se los devuelvo corregidos y con su nota. ¿Sí? Practiquen. Ánimo, de estas, todas las que puedan. Yo estoy pidiendo 4, si ustedes hacen 10, muchísimo mejor. Puedo observar a las personas que tengo en casa y demás y tratar de ver cómo sería su forma esquemáticamente y tratar de reproducir la posición que están tomando en ese momento. ¿Sí? Puedo hacerlo con fotos, puedo hacerlo con imágenes que saque de cualquier tipo de cosa. Observar cómo es la estructura interna y tratar de representarla. Muy bien, practiquen, nos vemos en la próxima clase y que tengan muy linda semana. Vamos a ver las TIC, terminó la clase.